Bueno, muy bien, muy buenos días a todos, y bienvenidos nuevamente a nuestra reunión bimensual. La intención hoy es tener una perspectiva un poco del año próximo, aunque todos entienden que hablando de temas financieros el horizonte suele ser bastante corto, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Y a modo de resumen, difícil tener mucha convicción en los mercados internacionales por la cantidad de riesgos que hay que no están totalmente reflejados en los precios, y algo vamos a decir al respecto. Y en la Argentina, al contrario, creo que con una muy buena oportunidad por delante, obviamente con desafíos, pero que creemos que existe el espacio para poder avanzar y seguir mejorando. Pero bueno, al final hablaremos de Argentina. Bien, el mundo. Me gusta la expresión esta de Madeline Through que se usa en inglés, que etimológicamente medio que habla sobre la falta de preparación o la falta de plan para ir avanzando. Yo siempre lo entendí más asociado al barro, a la dificultad de ver bien, y de avanzar con dificultad. Y me da la impresión de que esa es una buena eh, síntesis de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Como que hoy tenemos un mercado que tiene muy buenas valuaciones, pero que enfrenta un montón de riesgos, y a pesar de eso, todos los días vemos que los activos de riesgo van para adelante y siguen funcionando. Entonces, la idea es discutir un poquito eso y tener cautela más que nada. Hoy, casi mejor que nunca, llamando a la diversificación, en parte demostrando ignorancia o incertidumbre, y algo vamos a discutir sobre los escenarios posibles y qué mercado en cada escenario funciona o no funciona, ¿no? Bueno, muy bien. Empecemos por la perspectiva de inflación en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, porque Europa ha sufrido una suba de inflación importante en los últimos años, que está convergiendo, que converge más rápido. Ahora vamos a ver que en expectativas, sin duda ha convergido. Pero en Estados Unidos, aún con la falta de los números por el cierre de la administración, lo que hemos tenido son números todavía muy altos, muy por arriba de lo que es el target del Fed, eh, que de alguna manera lo sugieren todos los datos de precios que hemos conseguido en las últimas semanas, los de comercio en particular, los datos pagados en la encuesta del ISM. Todo apunta a un número de inflación que mañana probablemente lo tengamos, que mira el Fed, que esté muy cerca del 3% todavía, maybe, tal vez 2,8, 3. Y lo importante también es que todos sabemos que hay un componente remanente que todavía no se ha ajustado. Acá tienen un estudio de Barclays que calcula el efecto pendiente de la presión arancelaria, que todavía no se ha reflejado en precios, en parte yo diría por la incertidumbre sobre las mismas tarifas, ¿no? No solo por los idas y vueltas en términos de niveles, sino también por todavía el desafío legal que tienen las tarifas, parte de la incertidumbre general a la que me quiero referir cuando hablo a precios de activos. Pero lo lógico sería esperar que este número de inflación, que es alto, que recibiremos mañana, va a seguir alto. En realidad va a tener un pico más alto, que tal vez llegue al 3,5%, tal vez un poco más en los próximos meses, y recién vuelva hacia final del año próximo a los niveles del 3%, con lo que vamos a tener todavía presión inflacionaria, y eso no se ve tan claro en la perspectiva del mercado. Cuando uno mira las expectativas de inflación, acá tenemos 12 meses hacia adelante. Vemos que tanto Estados Unidos como Europa siguen en los niveles actuales. Eh, no ha cambiado en los últimos meses y estamos hablando de niveles del 3%. Cuando miramos el mediano plazo, que es los precios implícitos
o la inflación implícitas en los mercados de futuros o de tasas reales, tasas nominales, lo que vemos es sí todavía una gran diferencia entre lo que es historia y actualidad en Estados Unidos. Obviamente en Europa vemos cierta estabilidad en el 5%, perdón, menos 0,5%, que es un poco por arriba de lo que fue la historia, pero lógico tener un nivel un poco más alto dada la presión inflacionaria y el nuevo régimen monetario. Recuerden que venimos de tasas negativas. Y en Estados Unidos lo que tenemos es cierto estancamiento en el 2,5, desde inflaciones que eran más bien del 1,5 o debajo del 2, o 1 en algunos años prepandemia. Y ese es un gran desafío para la autoridad monetaria, porque es como que un cambio ya estructural. Estamos hablando de perspectivas de 10 años. Bueno, uno siempre puede decir el problema para la Fed es que al mismo tiempo sube el desempleo, los datos del mercado laboral están un poco ausentes, todavía no tenemos buenas referencias, están atrasados por el cierre del gobierno, pero sabemos que ha habido casi una paralización en la demanda de empleo, en el nuevo empleo. No hay tanto despido, sí más bien es una paralización en la demanda y eso preocupa un poco. Hemos visto niveles de desempleo que empiezan a subir, todavía desde una perspectiva histórica bajos, y en comparación con un nivel de inflación, como les decía, históricamente bastante más alto que el que teníamos. Pero no solo ese es el punto, uno puede discutir hasta dónde la incertidumbre de política es la que nos está mostrando esta combinación de una inflación que todavía no es tan alta como esperamos y de un desempleo que parece ser más preocupante de lo que debieran indicar otros indicadores, que ya ahora vamos a ir a ver. Eh, y eso se puede resolver con más claridad en la política. El apoyo legal de las tarifas de Trump probablemente empuje la tasa de inflación hacia arriba y probablemente también mejore la perspectiva del mercado laboral. Y el otro tema que es clave, que el mismo Fed, este es un estudio de la Reserva Federal de San Francisco, nos está diciendo que en la presión inflacionaria, 2/3 de esa demanda, de esa presión, surge de la demanda. Es decir, esto no es una situación donde la recesión se siente y probablemente empuje los precios hacia abajo. Todo lo contrario, sabemos que las tarifas todavía deben pasar a precios y también sabemos que la demanda es la que está empujando. Con lo que muy difícil para la Fed bajar tasas rápidamente. El mercado está totalmente convencido que la semana próxima bajan 25 puntos básicos. Perdón, me distraje con un mensaje de Bloomberg. Muy bien. Otros indicadores que dicen, consumidor americano resistiendo, nunca se rinde y es lo que sostiene la economía. Eso hace pensar en una economía que realmente está muy lejos de estar en recesión o la preocupación que el Fed puede tener para poder bajar tasas en este contexto. Sí sabemos que cuando vamos a las encuestas, el componente de inversión se debiera debilitar en los próximos años. Estos son cálculos de la contribución al crecimiento al- en el PBI que nos da la inversión y eso sale de las encuestas a las empresas y es lógico pensar que hay cierta desaceleración. 2025 fue un año excepcional, en parte ayudado por toda la euforia de la inteligencia artificial, pero también un buen año en general. Entonces, hay cierta perspectiva de desaceleración económica, pero la verdad estamos muy lejos de pensar en algo que se refleje en una recesión pronto en los Estados Unidos. Sin embargo, hemos tenido un optimismo enorme en las últimas semanas nomás. Si uno mira el mercado de swaps en particular, se ve
una baja en las perspectivas inflacionarias fenomenal, que se contradice un poco con la economía que uno está mirando. Este, lo tenemos al chair de la Fed, es decir, en la última reunión, una baja en diciembre está lejos de ser un hecho. Eso por un tiempo convenció al mercado que había que esperar, pero últimamente están convencidísimos que hay un corte la semana próxima. El vice chairman Brainer, o la vice chairman Brainer, también ha sido muy cauta, con lo que ahí tenemos un peso ponderado importante en la Fed. El comité en general, cuando uno lista los que están más dispuestos a bajar o no, tiene abundancia o mayoría de los cautos. Christian Waller, que es un Fed Governor eh, eh, presentado por Trump, que uno podría pensar que está más del lado del relajamiento que lo contrario, también ha dicho que guarda, tendríamos que mirar un poco más los números. Las condiciones financieras han mejorado notablemente en los últimos meses, con lo que la verdad que el cuadro que yo les estoy pintando, aunque con algunos falta de información por lo que ya comentamos, debiera de alguna manera sugerir un Fed que va a ser bastante cauto la semana próxima y va a decir con justificación, ¿por qué no esperamos a la próxima reunión para decidir? Sin embargo, de vuelta, el mercado cree que esto no va a pasar, que el cambio viene inmediato y estamos viendo una tasa que se espera casi para este, mediados del año próximo de 3% contra el 3,89, 3,9 que tenemos hoy. Eh, por arriba de lo que el Fed implica, largo plazo es más difícil de definir, pero esa baja de 90 basis points en pocos meses, la verdad hoy suena casi que utópico. Y vamos a discutir un poco esas cosas y lo que significa un cambio en la visión. Obviamente, cuando hablamos sobre incertidumbre en las tasas cortas, tenemos mucha más incertidumbre en las tasas largas, porque cualquier error de diagnóstico de la Fed se debiera reflejar ahí. Por suerte, en los últimos meses hemos visto una convergencia. Acá tienen un poco lo que ha cambiado la curva de tesoros. Hoy, la más oscura tiene una pendiente bastante lógica, donde se espera tal vez un poco más de baja en el corto plazo, pero no se ve que la tasa larga tenga mucho más para bajar. Y acá hay un tema clave que tiene que ver con los riesgos o cómo se representa la incertidumbre en las tasas largas, que como todos saben es una combinación de preguntas sin demasiadas respuestas que tienen que ser reflejadas en el precio. Bueno, si uno mira algunos componentes de las tasas largas, esto estoy hablando tasas reales a 10 años eh, y prima de riesgo, en realidad, acá, perdón, no son tasas reales, es la prima de riesgo y el indicador de volatilidad. Hoy lo que vemos es un premio prima de riesgo que es parecida al pasado y una volatilidad que es parecida al pasado, después de haber bajado muchísimo en medio de la pandemia, que era lo que se esperaba, pero que ante tasas que son el doble. Es decir, en términos nominales y reales, las tasas hoy son el doble en magnitud de lo que eran antes. Sin embargo, tenemos el mismo componente nominal de premio de riesgo y de volatilidad. Y eso sugiere como demasiada tranquilidad en un mercado que tiene muchas preguntas que responder. Un ejemplo que de alguna manera corrobora nuestra preocupación, Barclays en un informe de la semana pasada ve que las tasas van a bajar en el corto plazo porque el Fed algo de entrega de baja de tasas, pero que después con una tasa del Fed que se queda en 3,5 para según primer trimestre, segundo trimestre del año próximo, eso empuja las tasas largas hacia arriba, de 4,10 a 4,60
Tal vez mucho en este contexto, pero claramente una posibilidad. Este es uno de los escenarios que yo quisiera después de describir como una posibilidad y relacionar con los activos, ¿no? Bien, un comentario que vale la pena hoy es que ese riesgo sobre tasas largas está de alguna manera contenido, no sabemos cuánto, pero algo de contención va a tener por la decisión de terminar con el quantitative tightening, ¿no? Esto para aquí. eh, y eso es muy importante, porque fíjense, en este otro gráfico uno tiene la duración media de la cartera de la Fed con la duración media de la cartera que tiene el mercado. Y claramente la Fed está muy largo en duración y que el Fed deje de vender, sin duda va a mejorar la posición técnica de largo plazo, de los bonos de largo plazo en el mercado. Con lo que algo de ayuda tenemos ahí. Eh, la pregunta es cuánto, la verdad no sabemos. Pero algo de contención puede haber. Un punto que, solo como digresión, si quieren, es que fíjense que el crecimiento de los últimos años de alguna manera ha mantenido los niveles estos de monetización que tuvieron que utilizarse excepcionalmente por la crisis en el 2008 y la pandemia en el 2019, se han absorbido por el crecimiento nominal. Hoy más o menos estamos en los niveles reales de activos en la Reserva Federal de deuda pública, eh, que es muy similar a la prepandemia. Y esto de alguna manera muestra cómo el tiempo realmente ayuda en algunos de estos casos. Ante la preocupación de muchos de que, bueno, estos niveles de quantitative easing en su momento que no se terminan de desarmar, ponen un riesgo inflacionario hacia el futuro. Bueno, eso no, yo nunca lo pensé, no me parece que sea verdad y me parece que la realidad lo está diciendo, ¿no? Cuando uno empieza a incorporar el crecimiento nominal del producto en un periodo de alta inflación, hemos licuado gran parte de esa situación. Bien, con eso pasamos a los mercados. En acciones seguimos viendo un poco la euforia de las acciones. Obviamente se va achicándose esa euforia en el margen. Fueron peores que los bonos. En eso tuvimos algo de corrección en la última charla. Pero siguen empujando a pesar de la evaluación. Hoy miramos los niveles de evaluación de las grandes empresas y estamos a los niveles de burbuja. Obviamente hay diferencia con la burbuja, pero no dejan de ser preocupantes. Y hasta ahora totalmente sostenidos por esta gran diferenciación en términos de retornos. Los earnings de esas empresas han sido muy buenos y se espera que sigan siendo buenos. Fíjense que en los próximos años, tal vez un poco menor la diferencia, pero siguen siendo los líderes. Y eso es lo que sostiene toda el rally actual del mercado de bonos. Dos problemas con esto es que no sabemos muy bien cómo calcular los retornos futuros. Hay algo de optimismo acá. Hay algo de legacy del fuerte periodo de inversión competitiva en la inteligencia artificial que empuja todo hacia arriba, pero que no necesariamente todavía nos da una dimensión de retorno. Y eso yo creo que es preocupante. La otro elemento de preocupación es la gran concentración que estamos viendo. Hoy estas grandes empresas, 7, 8, reflejan casi el 40% de la bolsa americana. Y eso obviamente debiera sugerir algún tipo de control de riesgo, porque de por sí esa eh, concentración es muy peligrosa. Bien, yendo más a la historia de la inteligencia artificial y de lo que estamos viendo, hay un punto clave que sí fortalece la posición de esta historia hoy comparado con el .com, que es cuando las valuaciones también tocaron máximos que después fueron no justificados. Y es el hecho que hoy con cash, con cash disponible, ellos se pueden dar el lujo, estas empresas se pueden dar el lujo de cubrir sus gastos completamente.
capital y hasta recompra de acciones. Eso obviamente le da una dinámica al mercado accionario fabulosa, muy diferente de lo que pasaba en el .com. Acá estamos hablando de gasto de capital, que es el 60% del cash flow libre que tienen las empresas o que generan. En el .com estábamos hablando del 140% del cash flow, o sea, empresas que se endeudaban cada vez más. Igualmente está la gran duda sobre el retorno, como veníamos hablando, y da la impresión de que esa duda se empieza a notar mucho más en el mercado. No solo el mercado de acciones no anduvo tan bien en noviembre, sino que vemos dos casos que para mí son muy referentes, que es el de dos empresas que no son parte de los grandes administradores y líderes de la inteligencia artificial, pero que empiezan a participar en esos proyectos, como Oracle y SoftBank, que necesitan financiarse para participar en hoy tienen un proyecto de 500.000 millones de dólares, eh, y ese financiamiento de las últimas semanas le ha costado carísimo en términos de spread. Fíjense, aquí estamos comparando, la línea roja es el investment grade promedio, la verde es Oracle, que es parte del universo, casi el doble o más del doble de spread de lo que tenía antes. Algo similar pasa con SoftBank, que está entre investment grade y high yield, y hoy ya se acerca muchísimo a lo que es el high yield spread. Con lo que hay parte de la historia de la inversión en inteligencia artificial que empieza a ser cuestionada, mucho más si tiene que usar deuda para eso, porque por lo contrario, la empresa que invierte su ganancia eventualmente pierde valor, implosiona y no genera más daño, mientras que la que toma deuda puede generar un daño muchísimo mayor. Entonces, elemento que sí me parece tener en cuenta para lo que vendrá. Último comentario sobre activos, más que nada la parte de reserva de valor, está toda esta discusión del debasing del dólar. Obviamente hemos visto una pérdida importante en lo que ha sido el dólar, pero no tampoco nada significativa, y una gran mejora en términos de oro y de activos de riesgo. Y cuando uno mira más en el detalle lo que puede ser reserva de valor, lo que ve ahora recientemente es un fuerte contraste entre el oro y el Bitcoin. Uno siempre tiene sus dudas sobre la evaluación intrínseca del Bitcoin, pero entiende que puede funcionar como reserva de valor. Eso ha dejado de funcionar recientemente. Hay dos temas que me parece que son interesantes de pensar. No digo que sean, que yo esté totalmente convencido, pero me suenan razonables y preocupantes, que es, primero, el Bitcoin bien puede ser parte de un trade de la administración Trump, y voy a hablar sobre los riesgos que enfrenta la administración. Y últimamente elecciones, encuestas avisan de que tal vez no tengamos Trump por mucho tiempo, y esto obviamente le pega fuerte al Bitcoin. El otro elemento que sí creo que es fundamental es un poco lo que ha pasado en los mercados de crédito. La historia esta que yo les contaba de Oracle y SoftBank, de alguna manera muestran que empieza a haber una competencia por financiamiento muy empujado por la inteligencia artificial, que empieza a hacer un daño en los mercados de mucho leverage. Y el Bitcoin es uno de ellos. Entonces, cuidado con estos elementos o estos activos que dependen mucho de las condiciones del mercado, porque en situación normal, con un crecimiento que sigue en su muddling through, puede costarle mucho a los mercados que están muy apalancados, ¿no? Bien, vamos a tratar de concluir para ir a Argentina. En términos de rendimientos, lo que tuvimos es, bien, este último trimestre, desde nuestra última charla, hemos visto un buen rendimiento del equity de vuelta.
Pero fíjense que cuando uno mira primero, en el año, el equity rindió mucho más, pero totalmente avalado por su volatilidad. Así que quiere decir que hay días que no ganaron con el equity, a pesar de que en el promedio del año sí. Y en eso tuvieron mucha mejor relación, retorno, volatilidad, los bonos. Y en el último mes, noviembre, esa relación fue bastante clara respecto a la buena calidad de bonos, investment grade, este, donde no solo tuvimos un muy buen retorno, sino que tenemos una relativa baja volatilidad. También en high yield, pero en retorno creo que hubo mucho más reconocimiento por la calidad, que es un poco la discusión que yo he tratado de empujar en las últimas charlas, como que en este mercado tan difícil, con valuaciones tan altas, y un espacio para las tasas acomodarse, era el momento del fixed income, en particular del investment grade, para el que no puede analizar muy bien los riesgos de crédito, y para el contexto con riesgo macro importante, y eso se está dando. A partir de ahora va a ser más difícil esa situación, pero yo creo que me parece que hay una caída en la calidad de la historia de las acciones que van a seguir beneficiando a los bonos. Igual, no les obliga a que les paso lo que estiman los grandes bancos y todos esperan que las acciones anden muy bien el año que viene, ¿eh? Algunos más que otros, pero es algo que medio pareciera estar dominado por la inercia. Esto va bien hasta que deja de ir y es ahí donde yo quisiera centrarme ahora antes de pasar a la Argentina. Y es que yo veo muchos riesgos y veo riesgos que están subestimados en general en el mercado. Y veo dos probables escenarios que la verdad son bastante probables ambos y que significan cosas muy diferentes para los activos de riesgo. Está el escenario pro-Trump, si se quiere, que es un Trump que sigue haciendo lo que quiere, sin grandes desafíos por la política o legalmente, y que empuja a inflación, empuja a los activos de riesgo, porque siempre insinúa esa cosa medio irresponsable del gasto público, ahora está hablando de devolver parte de las tarifas que todavía no sabe si las va a cobrar permanentemente a la gente previo a la elección de medio término el año que viene. Con lo que hay una historia que aparte al mercado le encanta, porque es un mercado que recibe baja de impuestos, que recibe algunos beneficios, que recibe mucha desregulación en el mercado financiero y eso obviamente es muy promarcado. Ese es un escenario que es muy bueno para las acciones y creo que es muy malo para los bonos, porque claramente vamos a tener algún quiebre en la historia inflacionaria que hoy pareciera que muestra el mercado frente a la que puede llegar a ser si siguen estas políticas. Y después está el otro, que es más pro bonos, porque muestra que hay algo que no termina de funcionar en el arrastre de la política de Trump, sea porque tenemos un problema de sustentabilidad política, ¿no? Hoy ya sabemos que el nivel de aprobación es el mismo que tuvo cuando previo a perder las elecciones del 20, donde sabemos que la población latina que lo votó casi en su mitad, hoy lo rechaza enormemente. Vimos las elecciones de Virginia, New Jersey, New York. Ayer Tennessee, que ganó por poco, es un sector republicano por excelencia, ganó el republicano, pero con márgenes muy chicos, con lo que hay una sensación de que hay un desgaste político que va a condicionar mucho lo que Trump pueda hacer en los próximos meses. Probablemente no hasta las elecciones, pero eventualmente sí. Después tenemos la sustentabilidad legal de Trump. Hoy tenemos todo en apelación, esperando a la Corte Suprema en particular en la parte de tarifas, pero hay un montón de otras discusiones institucionales que van a terminar en la Corte. Se supone que la Corte para fin de año algo va a tener que decir, nunca se sabe con la Corte. En las encuestas esperan que solo el 30% cree que Trump puede sostener sus políticas. Eso no está en los precios del mercado para nada. Probablemente 30 hacia abajo y tenga un poco más de apoyo en la Corte Suprema de lo que
esto refleja, pero me da la impresión de que hay un riesgo importante ahí. Trump es como que ha abusado de su poder y eso tarde o temprano se paga. Acá les puse muy chiquitito las órdenes ejecutivas que firmaron todos los presidentes en sus primeros 10 días y Trump le gana a todos y muchísimo más le gana al Trump uno. Con lo que eso va a generar una discusión institucional importante. Que si la gana, vamos al escenario pro. Si la pierde, creo que tenemos un escenario bastante más complicado. Después tenemos obviamente la discusión sobre la deuda pública en el mundo, sobre lo insostenible que eso es, el debasing del dólar justamente en parte por eso. Hoy tenemos el aumento de la nominalidad en Japón que empeora cualquiera de esas discusiones sobre deuda pública. Eh, tenemos la sensación de que todavía hay una fuerte concentración de la riqueza, que es lo que explica algunos de las valuaciones extremas en los mercados de riesgo, y hay una discusión política al respecto, ¿no? Los ganadores de las últimas elecciones en Estados Unidos justamente hablan sobre la incapacidad de la gente normal para poder vivir y pagar renta, y eso va a ir generando mayor tensión, y por eso me da la impresión de que a veces eso no se incorpora por completo en los riesgos. Y si quieren, a modo de un poco de alternativa, todo esto que está pasando en los Estados Unidos y en los países centrales en general, tienen, obviamente no hablamos de Europa, no hablamos de la guerra, de los riesgos que eso representa, este, pero tienen un correlato en un nuevo interés por los mercados emergentes, que anduvieron muy bien este año y que tienen una buena perspectiva para el año próximo, aunque hay que ser muy selectivos porque las historias son muy diferentes entre ellas. Y ahí es como podemos entrar a la Argentina, que tal vez es una gran promesa en los mercados emergentes. Muy bien, déjenme tomar agua porque Argentina la va a necesitar. Chequear que no tengo ningún mensaje de pánico. Perfecto. Muy bien, Argentina. La elección ha sido extraordinaria. Obviamente fue una una elección que no solo mostró apoyo para el gobierno, sino que también mostró rechazo para la alternativa. Yo entiendo que ese cambio, aunque era probable que la provincia de Buenos Aires sea diferente del resto del país, y algo discutimos nosotros en nuestra presentación la última vez, este, yo tiendo a pensar que hubo un rechazo al pasado, la gente preocupada por el resultado de las provincias que tal vez no esperaba y determinada a tratar de apoyar algo nuevo. Y eso obviamente es un fuerte apoyo para el gobierno, eh, que mientras tanto está controlando la cuestión fiscal, está bajando la deuda, está mejorando la situación de pass-through del tipo de cambio a la inflación, que es casi una debilidad estructural de la Argentina en el pasado que impedía hacer cualquier política. eh, pero todavía el mercado no ha reaccionado, es decir, obviamente reaccionó, mejoró, el spread sigue siendo bajo, pero vamos a ver que todavía comparamos con países que tienen millones de problemas, pero que no tienen o no comparten con nosotros nuestra historia, que es la que realmente nos condena. Ante esto, la verdad es que yo creo que hay muchas alternativas para aprovechar esta situación política, ni que hablar el apoyo institucional de los Estados Unidos, eh, que puede ser con un poquito de riesgos a tomar, más que nada para mejorar la posición de reservas, tal vez arriesgándose un poco a lo que pasa con el tipo de cambio en esa demanda por reservas. Pero no creo que ese sea el escenario probable. El gobierno ha sido bastante explícito en confirmar que no le importa la velocidad en la que acumula reservas y yo creo que con cierta razón, de que el financiamiento empieza a venir, ya lo hemos visto en el mercado privado, y que al mismo tiempo la remonetización de la economía va a ayudar bastante. Y el combo de esas dos le limita de alguna manera la urgencia por la acumulación de reservas. Para los conservadores como yo, sería bueno
empujar ese ciclo virtuoso, mostrando que uno también quiere, se anima a acumular reservas a pesar de los riesgos. Pero entiendo que el gobierno piense diferente o piense en arriesgar menos, porque está convencido que las cosas pueden salir bien de todos modos y creo que tiene una buena chance de que eso suceda también. Con eso vamos a los activos y la verdad hay buenos rendimientos everywhere. Obviamente Argentina es binaria y todo puede pasar, pero vamos un poquito al análisis. Primero, tema político. Bueno, acá tenemos el cambio en el Congreso, en el Senado. Hoy con el PRO y la Libertad Avanza teniendo una mayor participación y una oposición blanda o negociadora que sumada a, es decir, solo el PRO y la Libertad Avanza garantizan el veto a cualquier locura y la suma de estas dos alternativas casi que garantizan el pase de algunas reformas que pueden ser consensuadas, con lo que el escenario político es realmente extraordinario, impensable hace un par de meses, aún para los optimistas. Eso se ha visto reflejado también en una buena recuperación de la confianza del gobierno, del consumidor. Esto es por lo que calcula el índice del Ditela, que todos sabemos que correlaciona muy bien con la política y que de alguna manera corresponde con el resultado electoral. Así que la parte política está resuelta por ahora, obviamente. Hay que hacer delivery, pero por ahora vamos bien. Y la parte económica, en lo que le corresponde al gobierno en términos de sus prioridades, también ha funcionado. Hemos mantenido un superávit fiscal muy firme, aún en un año electoral, y vemos que a pesar de las tensiones que tuvimos en el ida a las elecciones, en términos cambiarios, la perspectiva sobre inflación no ha cambiado. Tuvimos un poquito más de inflación, pero la verdad, mucho menos de lo que uno hubiese esperado en un contexto similar hace algunos años, y el mercado todavía cree en la desaceleración, por ahí lenta, que bien puede ser más rápida, pero desaceleración al fin, con lo que estamos realmente en una situación económica y de control macro mucho mejor de lo que hemos tenido en el pasado. Algo de eso se está viendo con la actividad. Algunos indicadores de los últimos meses mejoran en la actividad. Uno puede discutir si es muy concentrada en algunos sectores, no es algo homogéneo, ¿verdad? Hay sectores perdedores en este programa económico, pero en general da la impresión de que con estabilidad cambiaria y estabilidad macro, podemos tener una recuperación muy fuerte de la mano del crédito. Por eso es tan importante esta baja de la volatilidad y nivel de las tasas que debiera seguir. Acá sí un punto importante que quisiera hacer, que es, yo creo que falta algo de institucionalidad monetaria para garantizar que no vamos a tener estos desajustes nuevamente. ¿Por qué? Porque como un banquero amigo me comentó, mirando hacia atrás es muy difícil que podamos bajar las tasas activas porque tenemos que prestar a largo y nos financiamos a corto y la historia nos está mostrando que en este programa económico podemos tener sorpresas de tasas. Obviamente la parte política, que fue la que de alguna manera alarmó en esos momentos, hoy se mejoró, pero hay una cuestión más técnica de cómo definir una política monetaria que ayuda al crecimiento, que me parece que todavía requiere una discusión a nivel de gobierno. Con todo esto vimos una mejora fundamental en los precios del riesgo argentino, en la brecha cambiaria, como corresponde, tal vez menos de lo esperado en el riesgo país. Y vimos, sí, una reacción inmediata de las corporaciones para salir al mercado externo que está ansioso por financiar estos nombres al menos. Todavía no el soberano, pero al menos tenemos una fuente de financiamiento externa que es fundamental a través de los privados. Queda el gran desafío que es financiar al sector público. Si uno mira sin IMF y Banco Mundial y otros organismos,
estamos hablando de 10 mil millones de dólares por año en los próximos años. Y uno tiene que mirar qué pasó en el 2025 y pensar cómo esto tiene que cambiar para que la cosa más o menos funcione. Este es un cuadrito muy lindo que hizo MacroView y que lo estoy usando porque me parece que refleja de alguna manera y sintetiza la realidad, que es el Tesoro no compró dólares en el 2025, puede no comprar si tiene alternativas y a eso vamos a ir. Superávit fiscal fue de unos, perdón, comercial fue unos 16 mil millones de dólares, o va a ser. Yo creo que va a ser un poco mejor el año que viene del 10-12, pero puede estar en estos niveles. Pero el gran problema es que tuvimos una buena componente de ingreso de capitales, pero tuvimos una fuga a una salida brutal. Esto es lo que hay que cambiar. Obviamente, esto también habría que mejorar. Y lo que el gobierno dice es, miren, esto va a mejorar porque el mercado se va a abrir y esto debiera achicarse porque va a haber remonetización y porque la gente va a empezar a mirar los pesos. Y yo creo que tiene un buen punto al respecto, pero la historia como que genera nuestras dudas. Si uno mira los últimos 18 años, eh, en promedio la gente pidió 15 mil millones de dólares. 9 de esos años eran con cepo, con lo que pedían mucho más si no hubiese sido sin cepo. De esos 15 la mitad es turismo, cosa que va a pedir cine con cepo. Con lo que la parte clave o fundamental es ese cambio de la perspectiva sobre la o redolarización o remonetización. Y yo creo que ahí tiene un espacio el gobierno para pensar que este año próximo va a demandar menos dólares y en realidad le va a devolver dólares al central a través de la monetización. Y acá un gráfico que usó en su momento el vicepresidente del Banco Central, Vladi Werning, donde muestra los niveles de monetización actual, perdón por el inglés, pero no encontré la versión española. Eh, y ayer el ministro Caputo dijo algo que me parece totalmente esperable, que es, si crecemos nominalmente 25 o 30%, 20 inflación, 3 crecimiento real, si quieren para nosotros, 30 para el gobierno, porque espera un poquito más de todo, tenemos una acumulación de reservas genuina por 9 mil millones de dólares, a los niveles de la circulante y base que tenemos hoy. Bueno, esos números más un poco de financiamiento cierra el problema de financiamiento en dólares argentinos. ¿Por qué? Porque si vemos monetización, vamos a ver que este componente es el que ajusta. Este es la imagen de espejo de la monetización. Si hay ese nivel de monetización, no va a haber demanda por 30 mil, va a haber demanda por 15 mil en el peor de los casos. Y eso es un poco la apuesta del gobierno y que yo creo sinceramente que tiene muy buenas chances. La pregunta acá es, ¿qué pasa si no sucede lo que el gobierno espera y prontamente el mercado no se abre? Bueno, ahí es donde está toda la discusión sobre los prudentes y los menos prudentes de acumular reservas. Y hubo mucha prensa al respecto, con algunos economistas sugiriendo que en realidad la acumulación de reservas, si no es por monetización, no sirve. Y yo creo que no hay que ser tan contundente al respecto. Acá les muestro un gráfico central de uno de los papers clave en términos de acumulación de reservas, que dice que en realidad los mercados o los países han acumulado reservas por política mercantilista, esto es para mejorar la exportación neta, o por precaución. Y eso es algo que el gobierno no quiere hacer. Se entiende con los riesgos argentinos que eso representa, pero estamos lejos de decir no hay que hacerlo porque nadie nunca lo hizo o porque eso no tiene sentido. Me parece que hay que valorar al que se atrevió. El gran ejemplo es Chile. Chile tuvo 10 años de tipo de cambio real como target. Y eso es este componente, que le permitía comprar reservas, pero al mismo tiempo al costo de reducir la inflación mucho más lentamente.
Eso es un hecho, es un trade-off que hay que elegir. El gobierno hoy prefiere bajar la inflación más rápido y si tiene éxito, en realidad yo creo que la inflación va a ser mucho más baja de lo que el mercado está pensando. Pero también hay que pensar en lo que otros hicieron y que funcionó y que tal vez tiene su trade-off, pero que son una posibilidad. Un punto interesante de ese paper es que si uno compara la acumulación de, de reservas eh, con un mercado de cambio flexible, se acumula mucho menos, obviamente, que con un tipo de PEC. Y por eso me da la impresión de que la Argentina vamos a seguir un poco como estamos, con la esperanza de que la remonetización se refleje en una apreciación cambiaria que el Banco Central va a impedir comprándote dólares, que es un poco lo que ha venido pasando en las últimas semanas cuando el tipo de cambio se acercó a 1400 o algo por el estilo. Nadie va a decir al respecto nada, no es una política pública que hay que anticipar ni explicitar, pero hoy suena que ese es el mecanismo. Y estamos tranquilos que compra cuando se aprecia, que es la mejor manera de identificar que hay una demanda creciente y genuina por pesos. Así que ese es un poco, me parece, el cuadro de situación del gobierno. Bueno, antes de terminar, me queda poquito, pero esto me pareció interesante porque fue una comparación que hizo Ernesto Talvi en la última conferencia de Fiel donde él llamó a la paciencia estratégica que los uruguayos tuvieron en los 90 y mostró cómo su plan de estabilización de los 90 es muy similar a la Argentina de hoy y mostró cómo hay algunos de los indicadores que se van sucediendo que son muy parecidos a los de Argentina con el caveat importante de que Uruguay fue exitoso. Finalmente terminó de bajar la inflación y al mismo tiempo de generar cierta estabilidad en un sistema bimonetario tan complicado como el nuestro, ¿no? Si uno mira, eso se lo dejo para ustedes, si uno mira los ingredientes del plan, era más o menos lo mismo, el diagnóstico inicial mismo, déficit fiscal muy alto, inflación en 3 dígitos, sin reservas, sin acceso. Y ahí empezó el plan, que fue básicamente un PEC con una banda mucho más reducida, que en el pasado esa era la moda, y ese PEC generó, este es el momento cero del programa, los celestes es todo Uruguay, los negros sería Argentina hasta ahora, el PEC llevó a una baja de la inflación permanente en el tiempo, en eso Argentina viene mejor, eh, y ahora la discusión es si va a seguir mejor o no, dependiendo el sendero que se elija seguir. Otro elemento de ese plan es que es una economía estancada hasta ese momento, que recuperó crecimiento, algo muy similar a lo de Argentina, a pesar del fuerte ajuste fiscal, y ellos pudieron mantener el crecimiento, obviamente excluyendo el año del tequila, que fue un shock internacional. Términos fiscales muy similar a lo nuestro. Ellos tuvieron sus idas y vueltas con lo fiscal. Recuerden que tuvieron cambios de gobierno, tuvieron a la izquierda volviendo al gobierno, eh, con lo que no les fue tan fácil, pero finalmente pudieron imponer cierta conducta fiscal que fue clave con el cambio de gobierno y el poder pasar la reforma de seguridad social, que en Uruguay era fundamental para poder corregir las cuentas fiscales a futuro, que eso es importante para nosotros. Recién ahí es cuando logran tener un investment grade, no solo niveles de fisco saludables, sino niveles futuros de fisco saludables por la reforma de seguridad social, cosa que es menos necesaria acá de lo que era en Uruguay. Los números de magnitud en Uruguay eran 3 o 4 veces los nuestros. Y después, en términos de reservas, ellos también tenían muy poco, como nosotros, y después con el tiempo pudieron ir monetizando y recuperando. Sí, un comentario que obligado acá, y es que sí tenían una mejor situación de deuda o de refinanciamiento porque habían pasado el plan Brady.
un braid especial para ellos, pero que de alguna manera les resolvía el corto plazo, cosa que Argentina lo está haciendo a través del mercado y eso genera más tensión. Y después interesante es qué pasó con el tipo de cambio. Fíjense, el tipo de cambio de ellos se apreció, se apreció, se apreció hasta que se estabilizó finalmente. El nuestro se apreció brutalmente y volvió a un nivel razonable o casualidad a los niveles en los indicadores, a los niveles de Uruguay, con la tensión preelectoral y estamos ahí. Con lo que es lógico esperar esto. Y es un poco el sendero que uno podría ver en los próximos meses ante el éxito. Y con un sector externo que se deteriora, pero que llega a un máximo tolerable, 2% del producto. Argentina está hoy un poco por ahí, tal vez, pero el año que viene vamos a estar menos del 2%. Y eso debiera ser financiable para una economía como la nuestra o como la de Uruguay. ¿Ok? Así que, a ver, la conclusión de esto es, sean pacientes, hay un mecanismo. Acá sí las reservas crecieron en parte eh, por remonetización. Hubo también una mejora importante con la aparición de los fondos de pensiones que empezaron a financiar al gobierno. Nosotros eso lo perdimos en su momento. Hay algunos elementos favorables para Uruguay, pero en general creo que el cuadro muestra una situación similar respecto al espíritu del programa y que suena bastante convincente para mí. Bien, con eso y para terminar, vamos a los activos. La verdad, hoy tasas, yo creo que todavía hay un buen riesgo, premio que se pagan tasas eh, indexadas, tasas fijas. Es bastante más discutible, me parece que hay un poquito más de optimismo, en parte porque estamos hablando de corto plazo, pero igual para el muy avesado, sí se anima a confiar plenamente en el sendero que está de alguna manera describiendo el gobierno, yo creo que también hay mucho valor ahí, porque sí creo que en ese contexto la inflación cae más rápido de lo que la gente piensa. Y después está el tema de la deuda de hard dollar, que obviamente corrigió mucho en las últimas semanas, pero sigue siendo comparable con países complicadísimos. Fíjense lo que es esta historia. Eh, Sacando a Ucrania y a Senegal, que son las dos que nos están sobrepasando, el resto de los nombres que no lucen nombres extraordinarios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista geopolítico, todavía se cruzan con una Argentina que está ahí en el medio, que tiene mucho para mejorar. Obviamente la historia sí nos condena y esto demuestra lo desgastante y lo costoso que son las reestructuraciones de deuda en el mercado internacional, ¿no? Y que lo han sido. Bueno, como bonus track, proyecciones, se las dejo para que lo miren con tiempo. Algunos necesitan estas cosas para ver el año próximo. Prácticamente lo que estoy esperando es una inflación relativamente baja, 20 en el diciembre, 25 promedio, un tipo de cambio que se mueve accordingly, que no hace grandes saltos. Obviamente todavía no veo una unificación de los mercados, porque no creo que el gobierno esté interesado en eso, pero bien puede pasar. Y tasas locales que parecen ser muy bajas, pero que en realidad anticipan algo más de deflación a futuro, y una buena recuperación de los depósitos y del crédito, que va a ser la que sostiene un crecimiento de 3,2 después de casi 4 de este año. Con lo que un buen año en general, ojalá no me equivoque, y suerte para todos. Bueno, con esto corto, déjenme parar el sharing, así me pueden ver y vamos a la sección de preguntas. ¿Ok? Muy bien, déjenme mirar las preguntas. A ver si las veo las preguntas. Perdón, ¿eh? Acá está, perdón, ¿eh? Estaba muy bien. A ver, uy, hay unas cuantas, así que pido un poco de paciencia o si no,
A ver, voy por orden, ¿eh? Sí, no tengo capacidad de discriminar, así que voy por orden y vamos viendo. ¿Qué hace falta para tener registros de inflación mensuales del 1% o menos? Em, la verdad que no mucho más que alejarse de la historia. Y eso es lo que estamos haciendo. El alejarse de la historia es mantener la situación fiscal bajo control, mostrar que el mercado cambiario se nutre a sí mismo, sea como lo piensa el gobierno en términos de financiamiento y remonetización, porque tenemos un alto grado de dolarización y porque se puede ver hoy que los activos en pesos son rentables y son atractivos y uno puede diversificar mucho más que en el pasado. Y con eso vamos a ver una inflación que va cayendo. Obviamente, Argentina tiene mucho inercia y tiene mucho legacy del pasado, y el uno suena como muy exigente, pero no debiera ser algo que en el sendero de política económica que el gobierno está empujando, probablemente sea algo que lleguemos hacia mitad del año próximo. ¿Qué probabilidad ven de que se siga liberando el cepo para las empresas en los próximos meses? Gran discusión al respecto. Yo, ustedes saben, soy de los que cree que el cepo es un mal necesario por ahora hasta que aprendamos a convivir con algo de incertidumbre, y me parece que el gobierno tiende a coincidir con mi visión, pero también hay una necesidad de buscar esa apertura que de alguna manera ayude también al financiamiento del fisco, con lo que me da la impresión de que el comportamiento del mercado cambiario va a definir el calendario de la liberación del cepo. Es decir, en un mercado cambiario que se aprecia y la deja remonetizar al Banco Central, probablemente acelere y bastante la liberación del cepo. Pero lo tenemos que ver primero. Tienen que empezar a sobrar las reservas, los dólares, antes de que veamos esa liberación. ¿Qué tan desafiante ves la meta de acumulación de reservas hacia diciembre bajo el acuerdo del fondo, y cuáles son los riesgos de que podrían complicar ese cumplimiento? No, el desafiante no, imposible a esta altura. No hay chances de que lleguemos a esa meta, a menos que Argentina emita 20.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares en diciembre. Yo tenía esperanza que iba a haber una emisión. Claramente hay un avance bastante logrado con los bancos para un repo, que creo que no sale por una cuestión de negociar un buen precio. El repo no es el mejor método de financiamiento, pero puede ser más barato. Es muy riesgoso, yo lo he vivido en su momento, porque tiene mucho colateral que se desarma en el peor de los momentos, cuando uno quiere que justamente pase lo contrario. Pero está el gobierno en ello, está el gobierno también evaluando la posibilidad de emitir. La pregunta ahí es si sale tan rápido como para cumplir con las metas o no. Puede ser, pero me da la impresión de que el gobierno está bastante tranquilo en que el tiempo le juega a favor y que eventualmente esto va a converger una economía que reciba financiamiento de mercado voluntario. Eh, con lo que yo no creo que hoy sea, obviamente al fondo le preocupa y va a haber discusión y el fondo quisiera más garantías, pero creo que la ayuda o el apoyo del Tesoro americano, aunque no se refleje en una super recompra como alguna vez se mencionó, eso no lo veo, si no, no estaría la discusión del RIPO, por ejemplo. Eh, pero me parece que el apoyo institucional puede moderar un poco la presión en Washington. Y con suerte algo tenemos antes de la próxima revisión, y el fondo se acomoda y acepta un sendero bastante más gradual, contingente al mercado. Una diferencia con Uruguay es que todos los partidos continuaron el plan, y en la Argentina la oposición que había no lo apoya totalmente. Es que la izquierda fue gobierno y no fue un desastre. Ayer yo lo escuchaba a José Gregorio en una conferencia en Washington sobre Argentina diciendo
entre la izquierda extrema de Chile y la derecha hay 70% de acuerdo, cosa que no es exactamente lo que tenemos en la Argentina, es lo que pasó en Uruguay. Es un problema, pero por eso el resultado electoral es tan potente, porque de alguna manera nos aleja cada vez más de esa dicotomía política y nos acerca a algo bastante más convergente. Todavía tiene que haber un acuerdo donde la disciplina fiscal no se discute, donde la política monetaria tiene que apuntar a una baja de inflación y donde hay una necesidad por converger a algo sano. Pero bueno, por ahora eso no sucede, pero las elecciones ayudaron y muchísimo. Y ya como final, una consulta sobre el tema comparar con Uruguay, cuál era la exposición de Uruguay a la deuda senior y si acumularon reservas netas antes de bajar la inflación. No, Uruguay tenía un gran tema con... Uruguay tuvo un Brady especial que se facilitó con la participación de los bancos. Hubo algo de los organismos internacionales, pero es menos, es verdad que es menos pesado la deuda senior en participación de lo que es en Argentina. Y sí, las reservas empezaron a acumularse mientras se bajaba la inflación de niveles altos, con lo que hubo remonetización. Pero ahí ese es, yo diría, el gran desafío que tiene el gobierno, dado su interpretación de lo que es la política monetaria, de poder entender a veces que va a haber que arriesgar a monetizar pensando que es genuino, pero teniendo la duda que lo es porque es la forma en que uno alimenta el círculo virtuoso. Obviamente vamos a tener otros indicadores que nos va a permitir decidir si estamos en el círculo virtuoso o no. Pero va a ser un desafío para esta administración que espero que con el tiempo y con la confianza de la estabilidad ganándosela en el tiempo, estén más dispuestos a tomar un poco de riesgo. Bueno, con eso terminamos. Preguntas, presentación, todo y casi el año. Así que aprovecho para despedirme y desearles un muy feliz final de año y muy buen y próspero comienzo del 2026. Muchas gracias. Hasta la próxima.